Buenas estimados estudiantes, bienvenidos a la clase número 28 del curso de Química Orgánica, sección única, vespertina, del segundo semestre del 2022. Mi nombre es Walter Arnoldo de la Roca Cuellar, número de registro 2002-0176, y estoy asignado a impartir esta clase. Entonces, continuando con lo que nos quedamos el último día, que fue las generalidades de carbonilos, vamos a continuar. Muchas gracias, y pues estamos dando este tipo de videos debido a que por el paro estudiantil pues no se presentan estudiantes, y con el fin de tener evidencias de que sí me presenté a la hora de trabajo, pues aquí estamos impartiendo el curso, ¿verdad? Entonces esta clase puede ser vista por los estudiantes de modo asincrónico y aprovechar para poder recibir la clase de forma normal. Muchas gracias y bienvenidos. Vamos a empezar con la presentación correspondiente, jóvenes. Bueno, entonces nos quedamos viendo algunos compuestos que contienen carbonilos, ¿verdad? Uno de los más interesantes y que les van lo que les van a importar en su curso van a ser los compuestos eh, en bioquímica, y que serían los carbohidratos. Entonces, los carbohidratos pues son compuestos polihidroxílicos que pueden ser carbonilos o pueden ser cetonas. Bueno, entonces déjenme, solo voy a tomar el tiempo acá, chicos. Entonces vamos a empezar. Además de formar parte fundamental de los carbohidratos en forma de aldehídos y cetonas. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, estos dos carbohidratos pues tienen tienen 1, 2, 3, 4, 5 hidróxidos y tienen un carbonilo, que en este caso es cetona. Igual la ribulosa, que es una cetopentosa. ¿Por qué? Porque tiene 5 carbonos, sería 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, entonces vamos a ver acá la fructosa, que es famosa, ¿verdad? Que se encuentra en todas las frutas. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces sería una cetohexosa. Ceto porque es cetona lo que tiene. Y la fructosa pues es un nombre común. Se dan cuenta que tiene la cetona. Tenemos acá lo que son los aldehídos. Tenemos el gliceraldehído, que es la base de todos los carbohidratos. Tenemos la eritrosa, que también tenemos el aldehído. Tenemos 3 hidroxilos. Tenemos la arabinosa, que tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos y 1, 2, 3, 4 hidroxilos.
Se dan cuenta que a estas, por ser aldehído, se le llama aldo, de aldehído, ¿verdad? Aldotriosa, porque tiene 3 carbonos, aldotetraosa, porque tiene 4, aldopentaosa, porque tiene 5. Entonces, por supuesto, ya vamos a ver que el aldehído reacciona muchísimo más que la acetona, ¿verdad? Y cuando hablamos del producto más importante a nivel de la producción de sustancias orgánicas, hablamos de la glucosa, que sería una aldohexosa. Entonces podemos resumir que los grupos cetónicos forman parte de muchos grupos funcionales y en particular los aldehídos y cetonas son compuestos orgánicos de un incalculable valor en nuestra vida diaria, presentes en la naturaleza e industria. Entonces, tenemos los tipos de carbonilo, tenemos el aldehído y tenemos la acetona. Se dan cuenta que la diferencia fundamental es de que el aldehído tiene un R y un H, en cambio la acetona tiene 2 R's. Estructura del grupo carbonílico. Entonces sabemos que tiene una hibridación el carbono sp2, el oxígeno también tiene una hibridación sp2, donde los electrones libres pues están en orbital sp2 del oxígeno, y luego pues los orbitales hibridizados tienen un ángulo de 120 grados y los orbitales p que forman el enlace pi entre carbono y oxígeno pues están perpendiculares a ese plano. Entonces acá tenemos una vista más detallada. Tenemos el carbono sp2, se dan cuenta que forma 3 enlaces sp2, ¿verdad? Sigma o simples. Luego tenemos el oxígeno igual sp2, los 2 pares de electrones están en orbital sp2, todos estos están en el mismo plano, los verdes. Y luego tenemos en un orbital p no hibridizado, tanto del oxígeno como del carbono, se está formando el enlace pi. Vamos a ver la comparación de alqueno y carbonilo. Entonces acá tenemos el etileno, se dan cuenta que está formado por 2 moléculas de carbono, por lo cual la polaridad es 0. En cambio acá tenemos un carbono-oxígeno, entonces debido a la diferencia de electronegatividades, este enlace va a estar polarizado, en donde el oxígeno va a tener la carga negativa parcial y el carbono positiva. O sea que quiere decir de que el carbonilo va a ser muchísimo más reactivo que el carbono-carbono. Otra cosa importante, como el oxígeno también tiene pares de electrones libres, pues también puede funcionar como un donador de electrones, o sea, una base según Lewis. Bueno, entonces vamos a ver la polaridad de lo que es el enlace. Se dan cuenta ustedes que acá, debido a que el enlace pi es más débil que el sigma, se puede romper y me va a pasar los electrones al oxígeno dejándome una carga negativa y a lo que es el carbono una carga positiva. Entonces podemos poner como que es más delta menos delta, o sea que está polarizado el enlace. Vamos a ver la nomenclatura de carbonilos. Nomenclatura común. Fíjense que acá van a tener que aprenderse una tabla más o menos de 20 carbonos, porque para darle el nombre común a los aldehídos tienen que saberse los ácidos carboxílicos correspondientes. Bueno, entonces vamos a ver los no sustituidos. Entonces debemos darle el nombre según el ácido correspondiente. Por ejemplo, el ácido que tiene solamente un carbono se llama ácido fórmico, es el nombre común. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Quitamos el prefijo ácido, quitamos la terminación ico y agregamos aldehído. Entonces, este se llamaría formaldehído. Se dan cuenta que ya tiene un aldehído y no un ácido. El ácido acético, entonces el nombre común se llamaría acetaldehído. El ácido benzoico se llamaría benzaldehído.
El ácido malónico, ¿cómo se llamaría? Pues quitamos el prefijo ácido y cambiamos el ico por aldehído. Se tendría que llamar, se dan cuenta que es un ácido dicarboxílico, se tendría que llamar malonaldehído. Vamos a ver cuando están sustituidos los aldehídos y cetonas. Pues vamos a empezar con los aldehídos. Para utilizar el nombre común utilizamos las letras griegas, alfa, beta, bueno, todo el abecedario griego. Y en este caso tenemos que notar de que el alfa no empieza con el carbono 1, sino que empieza con el carbono 2. Ojo, es una equivocación muy común. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el cloro en posición alfa. Entonces sería alfa cloro. Como es nombre común, sería del ácido propiónico. Entonces se llamaría propionaldehído. Entonces, por eso les digo que hay que aprenderse los nombres de los ácidos comunes. Por lo menos los 20 primeros. Bueno, entonces tenemos acá, y eso le sirve también para bioquímica, jóvenes. Acá está en posición beta. Entonces sería beta fluorobutiraldehído, porque se llama el ácido butírico. Acá tenemos alfa, beta, gamma, sería gamma bromo valeraldehído, porque el nombre común es ácido valérico. También se le llama a este ácido valeriánico. Cualquiera de los dos es correcto. Vamos a ver las cetonas. ¿Qué pasa? Con las cetonas tenemos el problema de que como tiene dos cadenas carbonadas, vamos a tener que ponerle diferente letra griega, dependiendo de cuál es la principal y cuál no. Entonces miremos acá, por ejemplo tenemos la etilmetil. Aquí vamos a ver etilmetilcetona. Se dan cuenta que es fácil. Acá sería, se dan cuenta que aquí tengo un disecbutil, entonces sería disecbutilcetona. Ese sería el nombre común, ¿va, joven? Acá tengo la dimetilcetona, que es conocida también con un nombre de acetona. Es la acetona más pequeña que existe. Tenemos en este caso, se dan cuenta que tengo un isopropilo y tengo un metilo. Entonces tengo que poner la terminación cetona. Y entonces de ahí tengo que ordenar según alfabético. Entonces sería, si pongo isopropil, sería isopropil metil cetona. ¿Ok? Si no, tendría que ordenarlo con nombre. Bueno, aquí en este caso no puedo nombrarlo con nombre Yupac puro, pues porque es nombre común. Bueno, ahora qué pasa cuando las cetonas están sustituidas. Como les decía anteriormente, el problema acá es de que tenemos dos cadenas carbonadas. Pues entonces ahora se dan cuenta que a una cadena le vamos a poner alfa asignada y a la otra alfa primada. Entonces, ¿qué significa? La alfa asignada va a ser la principal y la alfa primada va a ser la secundaria. Bueno, ¿y cómo vamos a definir esto? Pues ya sabemos, ¿verdad? Sabemos de que dependiendo de la cadena carbonada, la cadena carbonada principal va a ser la más grande, entonces esta va a tener la letra alfa. Por ejemplo, también si tiene grupos funcionales más importantes, la cadena que tenga los grupos más importantes va a ser la alfa y la otra sería la alfa prima. Entonces acá, por ejemplo, tenemos 1, 2, 1, 2 y aquí tenemos 1. Entonces, obviamente, la cadena principal va a ser la donde está el cloro. Bueno, entonces ahora, ¿qué tengo que poner? Entonces tengo que poner, se dan cuenta que la terminación cetona, y de ahí le pongo metil, por orden alfabético, y de ahí le pongo alfa, beta, pero beta normal. Entonces sería beta cloroetil cetona. Ahora miremos este otro ejemplo, se dan cuenta de que esta cadena del lado izquierdo 1, 2, 3, del lado derecho 1, 2. Entonces la cadena principal va a ser esta, o sea que aquí tengo que poner las letras griegas normales y del otro lado tengo que poner las letras griegas primadas. Entonces aquí hay que tener cuidado de que en este caso cuando se pone como si fuera la máquina de escribir o la computadora normal, entonces a veces se pone de esa forma, pero nosotros debemos interpretar. Se dan cuenta de que acá
este cloro está unido a este carbono, no es que esté formando parte de la carrera, por eso que de la cadena, por eso que se pone entre paréntesis. O sea, acá sería C y acá abajo debería de tener el cloro, pero como cuando estoy utilizando la computadora no puedo hacer eso, ¿verdad? Entonces acá debería tener el cloro. Entonces acá sería la alfa prima, acá sería alfa, beta, gamma, porque es la más grande. Entonces sería el nombre, miren, pues puede ser gamma bromo propil alfa prima cloroetil cetona. Eso sería una posibilidad. El otro sería alfa prima cloroetil gamma bromopropil cetona. ¿Cuál sería la correcta? Pues tenemos que volver con lo de que ya sabemos del nombre el nombre alfabético, ¿verdad? Entonces la que tendría que ser sería esta. La B va antes que la C. Bueno, vamos a ver la nomenclatura IUPAC de aldehídos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos metano, le cambiamos la O por al, sería metanal. Tenemos etano, sería el nombre base, el nombre sería etanal. En este caso el nombre base sería 10, decano, sería decanal. En este caso tenemos un dialdehído o dos aldehídos, y entonces acá se dan cuenta que tenemos que contar los carbonos del aldehído. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces sería hexano, ¿verdad? El nombre base, pero de ahí se dan cuenta que hay dos, entonces le pongo di y al final al. Entonces ahí yo ya sé que son dos aldehídos y están en los extremos de la cadena carbonada. Acá tengo dos carbonos, sería etano, y de ahí tengo dos aldehídos, sería di, y por último, como son aldehídos, cambio la O por al, entonces sería etano dial. Acá tengo este compuesto, se dan cuenta que comienzo acá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces el nombre base sería hexanal y en el carbono 5 tengo un metil, entonces sería 5-metil hexanal. Entonces aquí ahora tengo que practicar con los conceptos que ya tengo anteriormente conocidos, ¿verdad, jóvenes? O sea, aquí lo mismo que se utilizaban con los alcanos estamos utilizando acá. Lo único es de que acá hay que determinar cuál es el grupo funcional principal. Hasta el momento el grupo principal en todos los grupos que hemos visto sería el aldehído, de ahí sería la acetona, de ahí seguiría el alcohol. Bueno, entonces se utiliza el sufijo carbaldehído cuando está unido a un ciclo. Entonces ponemos el nombre del ciclo, que sería un ciclo pentano, y al final ponemos carbaldehído, que hace referencia al aldehído. Luego tenemos acá, igual, está unido a un ciclo, sería ciclo butano el nombre, y al final carbaldehído. Acá tenemos, en este caso, tenemos un aldehído unido a un ciclohexano, entonces el nombre base sería ciclohexano carbaldehído, y el sustituyente en este caso sería 3,3-dimetil ciclohexano carbaldehído. Lo mismo que habíamos visto en los anteriores. El aldehído como sustituyente lo nombramos como formil. Esto va a pasar cuando tengamos un grupo funcional más importante que el aldehído. Entonces en este caso tenemos el ácido carboxílico, que es más importante que el aldehído. Entonces acá se dan cuenta de que debo darle el nombre de ácido, que sería el nombre del ácido, sería el ácido benzoico, y de ahí debo de poner el número 1 donde está el ácido. Entonces luego de eso pues nombro alfabéticamente, sería ácido benzoico el nombre base, luego de esto sería formil y cloro, entonces tiene que ir antes la C que el F, entonces sería 4 cloro, 3 formil benzoico. Vamos con las cetonas. Entonces ahora acá, como es nombre IUPAC, tenemos que determinar la cadena carbonada más larga
y que le dé la menor numeración a la cetona porque es el grupo más importante en este caso. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Podría haber seguido para arriba y me da lo mismo. Entonces ahora se dan cuenta que sería 7, sería hepta. Y luego cambio la terminación, sería heptano, cambio la terminación por ona. Entonces sería heptanona. Como está en la posición 3, sería 3 heptanonas, sería el nombre base. Y luego el sustituyente sería en 5, 5 etil, 3 heptanona. También puedo ponerlo, como vimos anteriormente, 5 etil, hepta, 3 ona. Miremos ahora esta. Se dan cuenta de que es un ciclo. Entonces el nombre base sería ciclohexano, sería ciclohexanona. Y ahora número 1, 2 y 3. Entonces sería 3-metil ciclohexanona. Luego podría también tomar el carbonilo como que fuera parte de la cadena carbonada y se le denomina oxo, así como vimos con el éter que le poníamos oxa y contábamos al oxígeno como parte de la cadena carbonada. Entonces en este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar como que fuera de la cadena carbonada normal el carbonilo. Entonces acá sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces acá se dan cuenta que este metilo está unido a este carbono, o sea, no es parte de la cadena. Entonces, miremos, el nombre base sería hexanal, ¿ok? Y luego tendríamos en posición, fíjense pues, en posición 2 estaría el metilo y en posición 4 estaría el oxo. Entonces ahora, orden alfabético, 2-metil, 4-oxo, hexanal. Uso apropiado de la nomenclatura. Acá tenemos este compuesto que puede tener un nombre común y un nombre IUPAC. El nombre común sería beta-cloropropionaldehído, que viene del ácido propiónico. Y el nombre IUPAC sería 3-cloropropanal. Entonces, no se debe de mezclar las letras con el nombre. O sea, yo no puedo poner beta acá porque es nombre IUPAC. Igual acá no puedo poner números porque es nombre común. Entonces, en este caso, beta cloropropanal, pues sería incorrecto porque estoy poniendo nombre común y con letras griegas. El 3-cloropropionaldehído pues sería también incorrecto, pero algunos lo usan. O sea, normalmente por eso es que nosotros enseñamos a los estudiantes cuál es lo correcto y cuál no. Propiedades físicas de los carbonilos. ¿Cómo serán las propiedades físicas respecto a los otros grupos funcionales vistos hasta ahora? Entonces sabemos nosotros que, fíjense pues, hidrocarburos que vimos alcanos, alquenos, alquinos y aromáticos. Eso fue lo que vimos. Bueno, y de ahí hemos visto alcoholes, fenoles, y éteres. Y hasta ahorita estamos viendo los carbonilos, que son aldehídos y cetonas. Bueno, entonces ya sabemos que los alcanos solo tienen enlace carbono-hidrógeno. Los alquenos tienen doble enlace, los alquinos tienen triple enlace, los aromáticos son cíclicos como el benceno, los alcoholes tienen OH, los fenoles tienen dos cadenas carbonadas
perdón, eso no, los éteres serían eso. Los fenoles, disculpen, los fenoles serían aromático unido a un OH y los éteres serían unidos a dos cadenas carbonadas. Tenemos los aldehídos que serían cadena carbonada, oxígeno OH, y tenemos cadenas carbonadas, R1. Tenemos dos cadenas carbonadas. Bueno, entonces se dan cuenta, lo primero que tenemos que analizar es de las fuerzas intermoleculares. En este caso, pues hay un poco de dipolo-dipolo en donde se encuentran los dobles enlaces y triples enlaces. Entonces, y luego los aromáticos, pues como son planos, también tienen cierta atracción, como que fueran panqueques, uno encima de la otra, ¿verdad? Porque vimos que en el pi gigante puede quedar la carga arriba positiva y abajo negativa. Entonces, cuando se unen uno sobre el otro, pues el de abajo tendría positiva y el de arriba tendría negativa. Entonces, así se pueden unir. De ahí tenemos los alcoholes, que hay puente de hidrógeno, los fenoles que forman puente de hidrógeno, y esta propiedad de fuerza intermolecular es la más grande. Por eso en este caso son los que tienen mayores propiedades físicas que los anteriores. Ahora miremos los éteres, pues los éteres no forman puente de hidrógeno, por lo cual sus propiedades físicas van a ser semejantes a los anteriores. Ahora miremos los aldehídos, pues los aldehídos no forman puente de hidrógeno, por lo cual no van a ser superiores a este ni las cetonas. Entonces, pero se dan cuenta de que acá hay una polarización, ¿verdad? Y acá vamos a tener más delta menos delta debido a la diferencia de electronegatividades. Entonces, estos compuestos van a quedar abajo de los alcoholes y fenoles y arriba de los éteres, aromáticos, alquinos, alquenos y alcanos. Entonces, se da cuenta que comparamos las propiedades físicas. Entonces, acá estos compuestos tienen dipolo-dipolo y es más fuerte que los que pueden formar los alquenos o alquinos debido a que hay una diferencia de electronegatividad entre el carbono y el oxígeno, cosa que no pasa acá. Entonces, y con respecto a los éteres, pues solo tienen polaridad, ¿verdad? Y estos son más polares que estos, por lo cual van a tener propiedades físicas similares, ¿ok? Entonces, hasta el momento van alcoholes y fenoles en primer lugar en propiedades físicas, de ahí irían los carbonilos, aldehídos y cetonas, y normalmente el aldehído tendría unas propiedades físicas un poquito más grandes que las de la cetona debido a que el carbonilo es terminal. Entonces, eso va a provocar que las propiedades físicas sean más fuertes acá que si está rodeado de dos grupos R. Estos grupos R pueden causar impedimento estérico para que se unan, por lo cual en este caso no hay, porque como es terminal, entonces solo habría impedimento estérico con uno de los dos R's. Bueno, entonces así serían las propiedades físicas de nuestros grupos carbonilo. Bueno, ¿qué fuerzas intermoleculares poseen los carbonilos? Pues todos tienen fuerzas de Van der Waals y tendrían dipolo-dipolo. ¿Cómo quedará el ordenamiento de los carbonilos con respecto a los grupos funcionales vistos? Pues serían abajo de los alcoholes y fenoles. Entonces las conclusiones pues es que estos compuestos son polarizados debido al enlace carbono doble enlace oxígeno, y el mismo tiene mayor polarización que los carbono doble enlace carbono y carbono triple enlace carbono debido a la diferencia de electronegatividades. Bueno, vamos a ver la solubilidad. Son solubles en agua aldehídos y cetonas que tienen menos de 5 carbonos. Debido a la polaridad, pues aumentan la solubilidad. Debido a que pueden formar puentes de hidrógeno con el disolvente. Los aldehídos y cetonas son solubles en los disolventes orgánicos usuales. Entonces, fíjense pues, cuando
ya sea una acetona o un aldehído, se une en agua, ¿verdad? O se disuelve en agua, este tiene más delta, menos delta, y entonces esta polarización pues va a ayudar a que este compuesto se disuelva en agua, ¿verdad? Este sería más delta, menos delta, más delta. Y entonces, fíjese pues, estos más delta se pueden unir formando puentes de hidrógeno con estos que tienen carga más delta. Y el carbono se puede unir, tiene carga más delta, se puede unir con los, vamos a ponerlo aquí abajo. El oxígeno se puede unir, vamos a poner otra molécula de oxígeno atrás. El oxígeno negativo se puede formar puente de hidrógeno con el agua, y también podemos ver, si tenemos otra molécula de agua, acá el agua se va a poner, este es más delta, este es menos delta, más delta, menos delta. Entonces también va a formar un enlace por atracción electrostática con el oxígeno, ¿verdad? Entonces eso va a hacer de que las cetonas y los aldehídos pequeños se puedan disolver en agua. Ya cuando las cadenas carbonadas son muy grandes, arriba de 5, pues ya comienzan a tener problemas de solubilidad debido a la presencia de cadenas alifáticas. Bueno, entonces vamos a ver, son líquidos la mayoría de los aldehídos alifáticos de cadena lineal hasta 12 carbonos. El formaldehído es un gas, punto de ebullición menos 21 grados centígrados. Es muy utilizado con fines de desinfección en una solución acuosa que se llama formalina. O sea que sería el formaldehído en solución acuosa. Las cetonas, ¿cómo serán, líquidas o gases? Pues como dijimos, la acetona es la más pequeña de todas, o sea, la dimetilcetona. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues si la más chiquita, que es la que usan las chicas para quitarse el esmalte de las uñas, es líquida, aunque es una sustancia que se evapora con facilidad debido a que su punto de ebullición es bajísimo, pero es líquida. Entonces quiere decir de que todas las cetonas van a ser líquidas, jóvenes. En cambio, en los aldehídos, solo el formaldehído es gaseoso. Y ahí podemos ver también la influencia de las fuerzas dipolo-dipolo. Vamos a ver la preparación de carbonilos. Entonces vamos a ver la oxidación de alcoholes. El cálculo de estado de oxidación del carbono. Entonces, eso es lo primero que vamos a aprender. ¿Cómo calculamos el estado de oxidación del carbono para poder saber qué proceso está teniendo, si se está oxidando o si se está reduciendo? Bueno, entonces, si el carbono está unido a un elemento A más electronegativo, su carga sería más 1. Si el carbono está unido a un elemento A menos electronegativo, sería menos 1. Entonces, por ejemplo, en este caso sería más 1 si está unido al oxígeno, o al nitrógeno, o al cloro. En cambio acá, cuando está unido al hidrógeno, pues sería menos 1. Miremos unos ejemplos prácticos. Entonces miramos, acá tenemos el metano, tenemos el metanol, tenemos el metanal y tenemos el ácido metanoico o ácido fórmico. Entonces ahora aquí vamos a calcular su estado de oxidación. Entonces acá tengo 4 enlaces carbono-hidrógeno. Sabemos que como el hidrógeno es menos electronegativo que el carbono, entonces sería menos 1. Como tengo 4, sería 4 por menos 1 sería menos 4. O sea, su estado de oxidación es menos 4. Bueno, ahora miremos este alcohol. Entonces acá este carbono tiene 3 enlaces con hidrógeno que serían menos 1. Entonces sería 3 por menos 1. Y tiene un enlace con el oxígeno que sería más 1. Porque el oxígeno es más electronegativo que el carbono. Entonces sería 3 por menos 1 más 1 por más 1 serían menos 2.
Se dan cuenta que ya cambió el estado de oxidación. Según lo que sabemos de química general 1 y 2, acá este estaría más oxidado que este. Se dan cuenta porque va aumentando el valor. Acuérdense que con negativos, entre más pequeño es, pues es más grande. Entonces, ahora tenemos el metanal. Acá tenemos un caso especial. En este caso tenemos dos enlaces con hidrógeno, serían 2 por menos 1, sería menos 2. Pero acá vamos a tomar cada enlace del oxígeno como 1. Entonces tengo dos enlaces carbono-oxígeno, o sea que tengo 2 por más 1. Entonces sería 2. Entonces ahora me queda carbono 0. Se dan cuenta que se sigue oxidando porque va aumentando el estado de oxidación. Bueno, entonces ahora vamos a ver el último, que sería el ácido metanoico o el formaldehído. Acá tendríamos un hidrógeno que sería menos 1, tenemos un oxígeno más 1, otro oxígeno más 1 y otro oxígeno más 1. Entonces sería menos 1 por más 3, me quedaría más 2, se sigue oxidando. Entonces nosotros podemos decir que para acá se oxida y al contrario se reduce. Entonces la de arriba se oxida y la de abajo se reduce. Entonces aquí podemos sacar unas conclusiones importantes. En lo que es orgánica, siempre el carbono cuando gana oxígeno se va a oxidar y cuando pierde y gana hidrógeno se va a reducir. Se dan cuenta que aquí no tenía ninguno, un oxígeno, aquí tiene 2 por el doble enlace y aquí tiene 3 por el doble enlace. ¿Ok? Y el OH. En cambio, para aquel lado, se dan cuenta que aquí tiene un hidrógeno, acá tiene 2 hidrógenos, acá tiene 3 y acá tiene 4. Entonces, ese sería el concepto de oxidación para lo que son los compuestos orgánicos, que es diferente a lo que es los compuestos inorgánicos, pues ahí estamos hablando de átomos, no estamos hablando de moléculas. Entonces ahora, si vamos de un valor de oxidación más pequeño, si vamos de uno grande a uno más pequeño se reduce y si vamos de un más pequeño a un más grande se oxida. O sea que, ¿qué quiere decir? Pues en este caso el metano sería el compuesto de carbono menos oxidado y el ácido carboxílico sería el compuesto orgánico más oxidado. ¿Ok? Entonces acá también podríamos decir que el metano es el compuesto orgánico más reducido y el ácido acético es el compuesto menos reducido. Entonces ya sabemos que cuál es el carbono más oxidado, el carbono del ácido carboxílico. Y el menos sería el carbono del metano. Entonces, en resumen, podemos decir que el compuesto orgánico más oxidado es el ácido carboxílico y los compuestos orgánicos menos oxidados serían los alcanos. Ojo. El intercambio entre los diferentes grupos funcionales por redox o oxidación-reducción. Entonces, en este caso tenemos el alcohol con un oxidante débil, obtengo el aldehído y luego si agrego más oxidante o un oxidante fuerte, se me va a formar el ácido carboxílico. ¿Se acuerdan que aquí va a depender si el oxidante está en medio alcalino o medio ácido? Si está en medio alcalino, me va a dar la sal del ácido. Ojo. Bueno, entonces ahora, si es un alcohol secundario, se da cuenta que únicamente con un oxidante llegan a la acetona. Y esta acetona ya no se puede seguir oxidando. Entonces, ¿qué pasa? Este oxidante acá, el que podemos utilizar es un oxidante débil o un oxidante fuerte, siempre me va a oxidar el alcohol a una cetona. Y cuando tengo un alcohol terciario, debido a que no tiene hidrógenos que puedan quitarse, entonces no se puede oxidar. Vamos a ver los tipos de oxidantes. Tenemos oxidantes fuertes, lo llevan
hasta ácido carboxílico, ¿verdad? Tenemos el permanganato en medio ácido calor, permanganato en medio alcalino al calor, permanganato dicromato en medio ácido acuoso, y tenemos trióxido de cromo en medio ácido. En el caso del dicromato de potasio en ácido sulfúrico concentrado anhidro, solo llega a aldehído por falta de agua, el alcohol primario. O sea que para que se forme el alcohol primario a partir de un aldehído, debe tener agua, pero en este caso, como es el ácido sulfúrico concentrado anhidro, solo se queda a mitad de la oxidación. Esto ya lo habíamos visto cuando vimos alcohol. Oxidante débil, tenemos el clorocromato de piridinio que se llama PCC, y acá solo llegaría al aldehído el alcohol primario. Tenemos la preparación del PCC como habíamos anteriormente visto. Tenemos la piridina, trióxido de cobre, medio ácido clorhídrico, y tenemos el diclorometano como disolvente, y este sería el PCC. Este es el agente oxidante. Otro medio para obtención de aldehídos a partir de alcoholes primarios es el calentamiento de estos últimos a temperatura de 200 y 300 grados en presencia de cobre metálico, o sea, el cobre sería un catalítico. Bueno, entonces vamos a ver algunos ejemplos. En este caso tengo un alcohol primario, le he hecho PCC, ¿verdad? El trióxido de cromo, piridina, en diclorometano, el disolvente sería el PCC, sería hasta aldehído. Si yo le agrego permanganato en medio ácido, entonces acá a partir del alcohol primario obtengo el ácido carboxílico. ¿Por qué? Porque el medio está ácido. Entonces, y el permanganato es un agente oxidante fuerte. Tenemos ahora el alcohol secundario, le agregamos dicromato en medio ácido y obtenemos la acetona. ¿Se acuerdan ustedes que el secundario no se puede seguir oxidando a ácido carboxílico? Acá tenemos el alcohol terciario con dicromato en medio ácido, no hay reacción debido a que no hay hidrógenos que intercambiar en un terciario. Acá tenemos la otra reacción para sintetizar aldehídos a partir de alcoholes primarios, que es cobre y temperatura entre 200 y 300 grados. Entonces aquí obtengo el respectivo aldehído. Tenemos la oxidación de alquenos con ozono, que se llama ozonólisis. Vamos a ver la reacción general. Sería el doble enlace. Primera parte le agrego ozono en condiciones anhidras, eso es importante también, anhidra. O sea que, ¿qué quiere decir? Sin la presencia de agua. Y luego agrego zinc y agua y obtengo el respectivo aldehído. Se dan cuenta de que acá obtengo un aldehído monosustituido, un aldehído sustituido, y de este lado, que es el alqueno terminal, obtengo el formaldehído. O sea que cuando tengo yo un alqueno terminal, siempre voy a obtener por lo menos un mol de formaldehído. Tenemos aquí, se dan cuenta que aquí tengo un alqueno disustituido geminal. Entonces ahora, al romper esta molécula, se dan cuenta que acá debo poner un carbonilo y de este otro lado otro carbonilo. Como les dije anteriormente, este alqueno es terminal, por lo cual este mol que está acá me va a dar el formaldehído, y este mol, se dan cuenta de que como es disustituido, me está dando una acetona. Entonces, estas reacciones me van a servir para identificación de estructura de
alqueno. Miremos los alquenos terminales. Aquí tengo un alqueno terminal. Tengo el etileno, le agrego ozono, primera parte anhidra, zinc en medio acuoso, y obtengo 2 moles de formaldehído, porque los dos son terminales, CH2, CH2, entonces obtengo 2 moles de formaldehído. Ahora acá tengo un alqueno monosustituido, entonces del lado donde está la monosustitución voy a tener un aldehído normal, o sea sustituido, y del otro lado que tengo un alqueno no terminal, voy a obtener siempre el formaldehído. Entonces acá se rompe, entonces miren acá lo que tengo que hacer, rompo este, acá va a formar un doble enlace oxígeno y de este lado va a formar un doble enlace oxígeno. Y ahí ya tenemos el producto. Igual rompo este doble enlace, o sea enlace pi, enlace sigma, coloco el carbonilo, por supuesto acá tengo que quitar el hidrógeno, se iría. Y luego de este lado tengo el doble enlace. Entonces del lado de terminal voy a tener siempre una molécula de formaldehído y del otro lado voy a tener un aldehído sustituido. Entonces tenemos alquenos no terminales, acá tengo un alqueno, se dan cuenta, ya no tengo terminales, sería un alqueno disustituido trans. Le agrego ozono en medio anhidro, luego le agrego zinc en medio acuoso y voy a obtener 2 aldehídos monosustituidos. Si los R son iguales, pues voy a obtener 2 moles del mismo aldehído, pero si son diferentes obtengo 2 moles de diferente aldehído. Luego tengo, en este caso, se dan cuenta, tengo un trisustituido. Entonces de este lado voy a obtener un alqueno y de este otro lado voy a obtener un aldehído sustituido. Entonces agrego ozono, agrego zinc en medio acuoso, obtengo del lado donde estaba el geminal, voy a tener la acetona y del otro lado que tengo un hidrógeno voy a tener el aldehído. Entonces esto es interesante, pues a partir de los fragmentos yo puedo predecir qué tipo de alqueno tenía. Aquí tengo otro trisustituido, pero se dan cuenta que ahora tengo de este lado, tengo el geminal. Entonces me va a dar, de este lado ahora, me va a dar un aldehído sustituido y de este otro lado me va a dar una acetona. Acá tengo un tetrasustituido, lo rompo, formo los carbonilos y como es tetrasustituido pues me va a dar 2 moles de diferente cetona si los grupos R son diferentes. En este caso son diferentes, por lo cual voy a tener 2 moles de cetona. Vamos a ver los ejemplos. Acá tengo este alqueno que es disustituido, es trans. Entonces, ¿qué voy a obtener acá? Al romper este, voy a obtener un aldehído acá sustituido y un aldehído acá sustituido. En este caso se dan cuenta que la cadena carbonada tiene 1, 2, 3, 4. Y de otro lado tiene 1, 2, 3. Por lo cual las dos cadenas son diferentes, voy a obtener 2 aldehídos sustituidos diferentes. En este caso voy a obtener el butanal 1, 2, 3, 4 y en este otro caso el propanal. Acá se dan cuenta de que tengo un compuesto con un alqueno, pero acá este alqueno es geminal acá abajo y acá solo tiene uno, son 3 sustituyentes. Rompo acá, acá voy a obtener el carbonilo y de este lado voy a obtener el carbonilo. Entonces se dan cuenta que en el de este lado voy a obtener un aldehído sustituido y en el de este otro lado voy a tener una acetona. Entonces acá tengo el acetaldehído, que sería de 2 carbonos, miren, eso es lo que tengo que chequear. Y luego del otro lado tengo una acetona que sería la isopropil butil, no sería 1, 2, 3, 4, sería la butil isopropil cetona. ¿Ok?
Acá, fíjense, tengo 4 sustituyentes. Al romper acá, pues voy a tener 2 cetonas. Entonces puedo ver de que en este caso, como los R son iguales, voy a obtener 2 moles de la acetona. ¿Ven? Acá tengo una molécula de acetona y aquí tengo otra molécula de acetona. Como es la misma sustancia, serían 2 moles de acetona. Entonces así es como yo voy descubriendo lo que es la estructura del alqueno y yo puedo sacar mis inferencias. Pues entonces acá tengo este compuesto. Se dan cuenta que tiene 2 dobles enlaces. Entonces voy a romper este, y luego ¿qué voy a poner? Voy a poner el doble enlace acá, voy a poner el doble enlace acá, voy a poner el doble enlace acá y voy a poner el doble enlace acá. Bueno, entonces ¿cuántas fracciones voy a obtener? Se dan cuenta que 1, 2 y 3. ¿Ok? Bueno, en el caso de estos dos de las orillas son diferentes. Aquí tiene un sustituyente y acá, perdón, aquí tiene dos carbonos y acá tiene 3. 1, 2 y 3. O sea que este sería acetaldehído y este sería propionaldehído. Y ahora acá en medio me va a quedar un compuesto con 2 cetonas. Entonces miren pues, acá vamos a ver que vamos a romper los 2 dobles enlaces. Luego de eso, miren cómo quedan las fracciones. Esta de este lado sería el acetaldehído que vendría de aquí. Esta cetona quedaría, este aldehído quedaría ahí. Luego esta cetona quedaría formada en este carbono. Y este último aldehído estaría acá. Bueno, entonces, en este caso, el de este lado es de 2 se llamaría acetaldehído. Este que es de 3 se llamaría propanaldehído. Ahora el de en medio que tiene un aldehído y una acetona, pues se tendría que llamar como aldehído. 1, 2, 3, 4 sería butanal. Y de ahí en carbono 3 tiene una acetona, entonces le pongo 3-oxobutanal. Entonces en el examen se les puede preguntar esto y se les puede preguntar la nomenclatura. ¿Verdad? Pueden usar la que se les da la gana o si no, yo se las pido específicamente. Acá tendrían este ejercicio, si tuvieran alumnos, lo tendrían que hacer y mandármelo en una actividad sin valor en lo que es la clase de Classroom. Entonces miren pues acá qué pasaría. Entonces miren acá, vamos a hacerlo acá porque eso no tiene la oportunidad de hacerlos ustedes. Y entonces solo vamos a quitar acá esto para que lo miren. Entonces miren qué fue lo que pasó. Y ahí vamos a terminar con la última clase del curso. Pues debido a que no habían estudiantes, pues el curso se cerró y la semana del 19 al 23 es la última semana que recibiríamos clase. Bueno, entonces ahora tenemos, se dan cuenta, tenemos acá el rompimiento de este doble enlace, rompimiento de este doble enlace y tenemos el rompimiento de este. Entonces acá podemos ver, miren pues, acá este tiene 1, 2, 3, este tiene 1, 2 y este tiene 1, 2, 3. O sea que voy a obtener 2 moles de este aldehído. Entonces ahora acá lo que debo de poner es sumamente sencillo, jóvenes. Acá pongo el doble enlace, pero bien puesto pues porque esta cosa. Tendría que poner el doble enlace acá. Acá a este lado, se dan cuenta que se me forma el aldehído. Arriba también se me forma el aldehído. Acá se me forma el aldehído. Acá se me forma otro aldehído. Me friega esta cosa, jóvenes, por Dios, que se desespera uno con estas cosas, ¿no? Y no hay manera que lo mejore. Oxígeno.
Luego tenemos de este lado, acá como tiene 2 se va a formar una cetona, acá se va a formar un aldehído y acá se va a formar otro aldehído. Se dan cuenta que los aldehídos este y este son iguales porque tienen, entonces se forman 2 moles de propanal. Luego formamos un mol de etanal, que sería el de abajo, y el del medio, se dan cuenta que formarían entonces ¿cuántas? Se formarían 4 fragmentos. Entonces el de en medio, que abajo tendría el aldehído que está acá, de ahí acá tendría la cetona que está acá, y por último el aldehído de la otra punta. Bueno, entonces ahora, ¿cómo se llamaría? Aldehído 1, 2, 3, 4 sería butano, de ahí 1, 4 dial sería el nombre base, y de ahí en posición 2 tiene el oxo. Entonces eso es lo que tendrían que haber hecho ustedes como ejercicio. No lo dejen ver acá. Bueno, entonces, jóvenes, con eso terminamos las clases del curso de química orgánica, sección única, segundo semestre, vespertina, que está asignado a mi persona, Walter de la Roca Cuellar, y que a partir de ahorita pues ya no imparto clases de esta semana. En la semana del 26 al 30 pues ya se cerró el curso, por lo cual espero que me asignen carga para ver qué tengo que hacer. Entonces espero que les sirvan estos videos y hasta aquí nos vemos y se cuidan.